¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, después del intro nos vamos a ir con una reacción a un enlace que me dejaron por Instagram, en donde me dijeron que eran unas curiosidades y momentos graciosos de Dimash detrás de cámaras, en la última entrevista que tuvo ahí en China junto con Gong Lina, donde hicieron el dueto y a partir también cantó en solitario. Vamos a ver de qué se trata. También por ahí llegué a ver un video de un enlace que me mandaron de un Dimash que en esta entrevista, bueno, en este detrás de cámaras también se veía un Dimash muy aburrido. Como que diciendo, ya me quiero ir, pero era un short, no era un video, era un short, duraba muy poquito, por eso no se los presenté. Si quieren que se los presente, déjenmelo aquí en los comentarios, se los presento. Donde se ve un Dimash así recargado, como que muy ya fastidiado, muy cansado. Digo, déjenlo descansar, pobre. También él se cansa y aunque no lo queramos creer, es humano y también se cansa. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata este video que me mandaron, así que corre video. Señor Jiang. 这就是我在车上跟二位介绍的蒋萌老师。你吃了吗，老师？当然吃了，非常有北京味啊。Ok, aquí dos momentos curiosos que se me hacen curiosos. Digo, no creo que estos son detrás de cámaras porque se ve que esto va a ser parte de la entrevista que les hicieron, en donde están haciendo un recorrido por este jardín, este parque maravilloso en el que están con símbolos muy representativos de la cultura china. Los colores rojo, amarillo, muy vivos ahí. También la arquitectura, muy presente. Me gusta mucho eso, que resalte mucho esa costumbre, esa tradición y sobre todo la cultura, ¿no? Pero aquí les digo, se me hace muy curioso, así como que casualmente el señor en silla de ruedas estaba ahí, el señor Jiang, y como que no queriendo iban pasando Dimash y Gong Lina y la entrevistadora. Y se los presentaron, no sé, a lo mejor ya estaba preparado esto para el programa, para que se los presentaran, se lo presentaran a Dimash. Y también la otra cosa curiosa que se me hace es ver el saludo de Dimash. En lugar de decirle, ¿cómo estás? O mucho gusto, o hola, ¿qué tal? Le preguntó, ¿ha comido, profesor? Y aquí nos ponen entre paréntesis, es un saludo similar a ¿cómo estás? No sé si sea una costumbre kazaja, eso de preguntar, ¿ya has comido cuando te presentan a alguien? No sé, se me hace curioso. Puedo entender el significado, el trasfondo de eso, de que le dan mucha importancia al bienestar de la persona, preguntar que si ya comió. No sé, digo, puedo entender el significado, puedo entender el trasfondo, pero no es algo que sea muy común, ¿no? Déjenmelo ustedes aquí en los comentarios qué opinan de este saludo de ya has comido en lugar de saludar un hola, ¿cómo estás? O mucho gusto, o no sé, cuando te presentan a alguien. Es interesante. 你吃了吗，老师？当然吃了，非常有北京味啊，北京味啊。对。蒋萌老师也是北京人吗？对啊，我北京人啊。哎呦，那他的问候语非常正宗啊。对，非常正宗。 Ya sabemos que Dimash es muy alto. Pero también hay que tomar en cuenta que Gong Lina es muy bajita. es la que se ve más bajita de las tres. La chica que está del lado izquierdo de Dimash en su brazo izquierdo, se ve que es alta. Se ve que es alta a comparación de las otras dos. Pues la de llegar a Dimash más o menos a la altura de la oreja. Yo creo, ¿cuánto medirá esa? Dimash mide 1.91, si no mal recuerdo. Entonces esa chica debe medir como 1.75. Por ahí más o menos. Puede ser, no sé. Pero lo que se me hace curioso es la altura de Gong Lina. Se ve muy bajita. Parece que es una niña ahí en medio de todos ellos. Sí. 你吃了吗？我吃了，我吃了。我们都吃了。他不仅吃了午饭，他还吃了北京的。走吧，你帮着蒋萌老师走吧配一杯好。你们等我吧。
Ok, Dimash lo va a llevar. Siempre es el lado humano de Dimash que nos encanta a todos. 没有多少工钱，但是有基本上，你看大家介绍一下走这场景的介绍。这是方和伞，方和伞就是皇帝。安保往后清人。往后清，往后清，别往前。 Se ve que no es la primera vez que Dimash trata con este tipo de cosas, ¿no? De estar llevando a una persona en silla de ruedas. Porque sabe muy bien que para las bajadas, subidas y topes y cosas así tiene que voltearla para que no vaya a causar un accidente, que se le vaya a salir volando el señor, ¿verdad? Ese Dimash no deja de ser un niño. 咱们接下来怎么着？走，继续绕圈聊天，是吧？绕圈的内容是什么？我来试一试。哦，我也试一试，试一试。是有些阻力的，因为我这个先操作。Ok. Ahí vimos que Dimash quiso empujar de nuevo al señor de la silla, pero la señorita, la entrevistadora, como que le dijo, no te preocupes, yo me lo llevo. 都是古树，都是古树。一会儿带你看看。 Le están, por lo que se ve, aquí les están enseñando la locación. 砖都是偶数的。哦，砖也都是偶数的，它的数量。可能我们的歌还是很适合在这样空旷的地方，有自由的感觉。 Le están enseñando la locación en donde va a ser todo, ¿no? Lo del... donde van a cantar, en donde los van a entrevistar. Y Dimash y los niños ya sabemos que es algo especial. Son como imán, se atraen. Me gustó esta interacción de Dimash con el niño. Ahí le está preguntando cuántos años tienes, le dice que 6, que si va a la escuela, le dice que está en primer grado, y le pregunta a Dimash que cómo va en la escuela, que estudie muy fuerte porque sus papás tienen grandes expectativas de él. No nada más sus papás, ¿no? Él mismo tiene que tener esas expectativas de él mismo. Que bueno, a los 6 años es difícil centrarse en eso, ¿no? Estás más preocupado en otras cosas, como que se me van a pasar los dibujos que me gusta ver en la televisión, o no sé. Pero bueno, siempre Dimash con ese mensaje que motiva a todo el mundo. Kızın var mı hadi? Kızın var mı? Mektepte әдемі kız var mı? Bir naz mıydı? Mıhtı canım. 迪玛希呢？站在上面有什么感觉？Keremet sözü. Ok, aquí le están preguntando a Dimash que cómo se siente. Y él está diciendo, me siento maravilloso aquí en este lugar. Dice, se siente como un lugar sagrado y santo. Sí, le están presentando apenas, les están mostrando apenas la locación en donde va a hacer la entrevista, en donde van a cantar, en donde él va a cantar también en solitario y en donde se va a realizar todo el show, ¿no? El día de mañana, según la entrevista. Dice, se siente como un lugar sagrado y santo, quiero cantar para todos los oyentes mañana, desde lo más profundo de mi corazón. Y sí, es que el lugar, como les digo, tiene una temática muy como que de templo, de esos clásicos que nos presentan en las películas de karate de los años 70 y 80. Un templo tradicional, ¿no? La arquitectura, los colores, no sé, todo.
Pero sobre todo la arquitectura. Se ve como si fuera un templo chino, un templo Shaolin, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Y pues, Dimash está sintiendo esa vibra, ¿no? Que siente como un lugar sagrado y santo. Se siente, no sé si ustedes cuando entran a una iglesia o entran a un lugar de ese estilo, con aspecto religioso o de importancia cultural o de la historia de su país, que entren en ese tipo de lugares y aunque estén ustedes solos en el lugar o estén con muchísima gente, se siente una vibra muy especial, sientes algo como que te rodea, un aura, no sé, se siente algo. Estés entrando a un lugar que tú sepas que tiene relevancia o haya tenido relevancia en la historia o en la religión o en la cultura, en lo que sea. Por ejemplo, yo cuando, no sé, entro a una iglesia, eh, siento algo extraño. O cuando, por ejemplo, aquí en México, cuando voy a las pirámides de Teotihuacán, aunque estén al aire libre y lo que sea, estar ahí en ese lugar, sientes, no sé, una aura, no sé, se siente algo muy especial. Como si entraras a un museo, cosas así, sientes como que algo te rodea. No sé, yo creo que es lo que está sintiendo Dimash en esos momentos. Está sintiendo esa energía. Más que nada es como que una energía muy especial que se siente en ese tipo de lugares, ¿no? Y déjenmelo aquí en los comentarios, ustedes qué sienten cuando entran a lugares o han sentido o han tenido esa sensación. No sé, es interesante, es algo inexplicable. әрине бұл қасиетті құдіретті жер екендігін сезіне отырып ертең біздің теледидар арқылы тамашалайтын барлық тыңдармандарға 今天会带着这种感觉来进行演出， El cafecito. жүректен ән салып беруге ниеттеніп отырмын. 发自内心的献唱。对，时间是吧？但是哈萨克斯坦有什么乐器？就除了他今天给我的冬不拉之外，哈，还有什么？ қой бізде ұлт аспаптар оркестрі бар. 有特别多的。 Ахмет Жұбанов деген біздің бірінші. Ok, aquí le están preguntando a Dimash que, por lo que ellos saben, los chinos, en Kazajistán hay muchos instrumentos tradicionales como el dombra. Y aquí Dimash le está diciendo que si contamos con una orquesta de instrumentos nacionales, o sea, pueden juntar toda una orquesta, además con instrumentos tradicionales kazajos. Es bastante interesante, o sea que se ve que los kazajos son muy musicales. Dice, Ahmet Zubanov es el primer músico profesional de Kazajistán. Él fundó la Orquesta Nacional de Instrumentos de Kazajistán. Ok, no sé, ha de ser interesante, ¿no? Escuchar música con una orquesta hecha nada más o compuesta nada más por puro instrumento folclórico tradicional kazajo. Ya vemos que el dombra y el kobi suenan muy bonito. También tiene una especie como de pandero que es como que octagonal, pero más grande. No sé, digo, ha de ser bonito escuchar algo así. қазақтың кәсіби музыканты Қырғат, қазақ ұлттық аспаптар оркестрі. 有的，太好了，希望下次有机会一起。我们在这样举办2类的赛，一定会吸引特别多的人。哦，谢谢。那现在就 Ahí se lo va a volver a llevar Dimash. 因为以前这里是放假期，对，今天就好。 直接推。 比马奇，就是中国人有一种习惯，就是去摸古树，就吸取能量。你要不要摸一下？他摸了400多年，300年以上吧，至少400多年的不清楚。我刚刚在里面的时候，他就问了这些树是不是老的。 Yo imagino que le han de estar diciendo algo representativo o algo 都能享受 de ese árbol. 但是高穗和高普洱其实就是茶沫，相对差一点儿品质的。你喜欢喝茶吗？但是咱们可以，你闻一闻吧，给我们拿点茉莉花茶吧。对，北京的特色的茉莉花茶。 Ok, 像陈皮。 ya llegaron a los dulces. Yo quiero uno. Yo quiero un chocolate. Fíjense que este tipo de videos me gustan porque no son como que muy comunes. Cuando llevan a un artista a conocer la locación,
Yo conozco este tipo de eventos y todo eso por el tiempo que estuve trabajando en la televisión aquí en México. Nos mandaban a aspectear o a escautear los lugares donde querían hacer una presentación y íbamos, lo conocíamos, ya que lo conocíamos, veíamos los puntos fuertes de cada lugar y qué es lo que se podía hacer. O nada más tomábamos el video y lo llevábamos de regreso al estudio. Y ya cuando el productor y el director se ponían de acuerdo qué es lo que iban a hacer en ese lugar y si les gustaba, llevaban a las personas involucradas, los artistas, los comentaristas, los locutores, los llevaban a presentarles la locación. Y qué es lo que iban a hacer. Ya iban con el director de cámaras, iban con el director y aparte iban con el productor. Ya estando ahí en el lugar, ya empezaban ellos a formular o a trasladarle sus ideas y sentires a las personas que iban a actuar ahí, ¿no? Decirles en dónde se iban a parar, cómo iban a caminar, en qué iba a constar, les iban a repartir los papeles de qué es lo que iba a hacer cada quien. Les digo, es muy interesante porque esos videos casi no se difunden y es lo que estamos viendo aquí. Están presentándole tanto a Dimash como a Gong Lina, les están presentando el lugar en donde... Y les están enseñando el lugar en donde se van a presentar, en donde se va a realizar toda la magia. Y aquí pues están aparte están, ya vimos que ya les enseñaron la plaza principal en donde ellos se van a presentar. Y pues vemos que antes y después de la plaza principal en donde ellos van a actuar, les están presentando, pues están haciendo un recorrido del lugar. Pues ahí la gente los va acompañando. Tenemos al de la ballesta, bueno, el del micrófono. El de la cámara va ahí atrás de ellos, va siguiéndolos, no hay ningún problema. Y pues les están enseñando todas las cosas típicas y tradicionales de ese lugar, ¿no? Como lo del árbol. Aquí un puesto de cosas que yo digo que son dulces, pero no creo que sean dulces. Han de ser otras cosas ahí de la misma cultura china, han de ser tradicionales. Muy interesante. Ah, son cosas para té. ¿Ok? No son dulces, pero de todas maneras yo quiero un chocolate. Ah, también hay cosas rusas libres de impuestos.你不带龚琳娜老师吗？他得转过来。他得转过来。哦，这视频啊，对呀，对谁说？听他在跟对他说吗？对呀，对我们今天在地坛公园，特别好。欢迎更多的朋友来到北京啊，来打卡北京中轴线，来打卡地坛，感受不一样的地坛新生。哎呀，不愧是主持人。好 ，OK， 没有，不知道其他东西。我们就在旁边。Muchísima gente que va ahí siguiéndolos. De verdad que Dimash tiene mucho poder de convocatoria ahí en China. Bueno, nada más en China, en todo el mundo. Ya lo quisiera ver. Ya quisiera ver a Dimash tomando una caminata tan tranquilo y tan sereno en un lugar aquí en Latinoamérica. No lo dejarían. No lo dejaríamos. Somos muy especiales, somos muy efusivos, muy apapachadores los latinos. Somos de sangre caliente. Se nos suben los calores en cuanto vemos algo que nos gusta y es imposible mantener las manos lejos. Y es algo que si algún día llega a venir Dimash hay que cuidarlo. Cuídenlo. Nos van a dismashar. Si le pasa algo nos van a dejar sin Dimash y pues no. Sí, por eso digo, me gustaría ver si Dimash es tan valiente de hacer una caminata de ese estilo aquí en un parque de la Ciudad de México. O en Argentina, o en Colombia, o en Perú, o en Brasil, o en Bolivia. Yo creo que hasta en España, ¿eh? Sería muy especial. Digo, yo creo que también en Italia y en España son iguales. Y a lo mejor hasta en Portugal son así más como
nosotros latinos muy efusivos, no sé, muy expresivos. Yo creo que los lugares donde son más fríos han de ser, no sé, por ejemplo, Alemania, Rusia. Digo, es una creencia mía, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero así es como yo los percibo. It was a long time ago. Yes. 你累了吗，老师？你累了吗？哦，可以啊，你这中文。然后说你累了吗？很好啊。谢谢。 Digo, obviamente aunque van caminando muy tranquilos, por lo que se ve llevan personas de seguridad. El que va ahí del lado del brazo izquierdo de Dimash, el señor que trae la mascarilla, es parte del agente de seguridad. No。现在是迪玛希老师这边在拍形状照。 Les digo, la arquitectura de la locación del lugar este es impresionante, es increíble. OK， 好，哎，不动，微笑。OK， 很好，来。好，拜先来一张。OK， 好嘞，可以。 And one more in love story style. 老师他们想在你们单人那边的拍。 Ya si quieren raptar a Dimash. 让你们在单人拍一张。OK， 然后一会儿这边。你跟他说节目要开直播是。 Recuerden que hace un momento les mencioné de que había visto un video donde Dimash estaba aburrido. Es esta sección. No sé si lo llega a hacer aquí, si lo muestren. Pero llega una parte en donde el chico le está tomando fotos a Dimash, pidiéndole poses. Llega un momento en el que Dimash como que se recarga en esa figura blanca que está ahí a su lado. Y como que pone cara de... Ya me quiero ir. Ya estoy harto. Y el chico le sigue pidiendo poses y que se recargue en el pilar ese blanco y todo eso. Y Dimash así con su cara de... Ya, ¿no? Ya me cansé. 然后阿三还能再蹭一点。每天等着开展。 Sí, sí, es esta parte. Es donde el chico le pide que se recargue ahí. Después le dice que recargue la cara también. Y Dimash se le queda viendo con cara de... ¿En serio? Vean. OK， 哎，好的，好的，辛苦了，辛苦了 ，Thank you。 Bueno, ya no voy a tener que mostrárselos, ya nos los mostraron. 不是，那北京 TV 你那边好一点，那边光好一点，跟那边吧。We can send you. Otra sesión para Beijing TV. Ok. Thanks. 不知道啊。 Aquí van a entrevistarlos o van a platicar. So today you will 啊？你忘了刚才我们在路上，他不是说怎么才能够进步吗？他说他对他现在一直搞的音乐会，对吧？都不是他最满意的，但是他一直在练，一直在练，一直在练习。其实大家看来他已经很完美了，对吧？那么多的观众喜欢，感觉脑子有点迷茫。 Арман детенуца. Арман детенуца. Ең бастысы ата-аналарымыз, бауырларымыз
Wow, wow, estas palabras que nos está diciendo Dimash aquí, no sé si es una pregunta que le hicieron o está platicando con su traductora en lo que todos los demás están ahí haciendo sus cosas. Digo, pueden ser cualquiera de estas dos cosas. Y Dimash le está diciendo a su traductora, dice, te contaré mi sueño. Lo más importante es que los padres, familiares, amigos y todos los seres queridos estén sanos. Que haya bienestar y prosperidad, paz y acontecimientos alegres en el país o en tu país, ¿no? En este caso lo podemos trasladar al país de cada quien. Yo creo que son mensajes que Dimash siempre promulga y por eso lo hacen ser una persona tan querida, tan apreciada y tan solicitada en todos lados, porque no nada más es de que sea el mejor cantante de la historia del planeta, o no nada más es porque sea el cantante que más te gusta, o el cantante de momento, sino que aparte también lleva con él un mensaje de paz, de amor, de hermandad, de cuidar a los niños, de estudiar, de trabajo duro. No sé, si hay algo que a mí Dimash me haya enseñado en estos rumbo a 3 años con el canal, es de que siempre luches y pelees contra tus debilidades hasta que se conviertan en virtudes. El más claro ejemplo es su punto débil, que era el baile. Él luchó y se preparó y estudió y se esforzó, y esa debilidad lo convirtió en uno de sus mayores proezas, ¿no? Porque ya es un excelente bailarín. Lo vimos en el video que les mostré ayer, ¿no? Donde no podía bailar ni tantito y después ya está bailando con Karina y bien sensual. En Nueva York. Digo, luchó con su debilidad hasta convertirla en una virtud, y eso es algo que me ha enseñado Dimash a mí. Que la vida esté libre de dificultades, próspera, bajo un cielo en paz, que los brazos de amistad culturales y diplomáticos entre las naciones se fortalezcan, que la gente comparta las alegrías de los demás. Básicamente, que no tengan envidia de los éxitos de las demás personas. Dimash, todo un caballero, ofreciéndole su silla. Porque se ve que estaban diciendo, pues ya no hay lugares. Y Dimash le ofreció su silla. Todo un caballero, buenos modales, buen todo. Ahí le está diciendo a la entrevistadora que se siente. Y Dimash no va a descansar hasta que no se sienten, ¿eh? Así es de amable y de buena persona, es mejor que todos nosotros juntos. Por eso lo queremos tanto y por eso lo quieren tanto en todo el mundo. Ya es mejor persona que todos nosotros juntos. Ahí está preguntando Dimash que si ya acabaron y ya se quiere ir. Bueno, ahí le dijo Gong Lina que todavía no habían terminado, pero por lo que se ve ya se terminó el video. Sí, ya se terminó el video. Ok, pues fue muy interesante, muy constructivo, muy informativo. Y aparte que son de este tipo de videos que casi no se ven, casi no se muestran, pero que nos gustan muchísimo a todos. Y pues bueno, ¿qué opinan de este video? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Ya lo habían visto? ¿No lo habían visto? Es bastante constructivo. Y aparte los mensajes que nos dejan Dimash. Y pues bueno, yo ya les dije que me ha enseñado Dimash en estos casi 3 años de conocerlo. Que luchar y lidiar con mis debilidades hasta convertirlas en virtudes
Es lo que a mí me ha enseñado Dimash en estos casi 3 años. Déjenme en los comentarios, me va a gustar leerlos. ¿Qué es lo que Dimash les ha enseñado a ustedes? Va a ser muy interesante para que no nada más yo, sino que todos los que estamos aquí en el canal, en la comunidad del ático, los leamos y aprendamos de todos ustedes. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones de Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y pues no me queda más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.